segunda parte. Vemos en Elías un maravilloso hijo del Señor, pero en su humanidad también comete errores. En su humanidad también comete errores y podemos ver que Elías, un hombre lleno del Señor, que hizo caer fuego del cielo, que pudo decirle a los profetas, muéstrenme su Dios que yo les muestro el mío. Y a veces tenemos esa autoridad y el Señor nos da esa autoridad porque creemos en el Señor, porque hemos visto su maravillosa honra y su maravillosa gloria, pero a veces llega un momento en la vida en que a veces nos escondemos. Hoy vamos a tocar la primera parte, Elías y los profetas de Baal. Y esta historia cuenta donde Acab convoca a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Eso es como cuando vamos y le vamos diciendo a la gente, bueno, ¿usted cree en el Señor? Entonces, pues si usted cree en el Señor, en Dios Todopoderoso, en Creador de los cielos y la tierra, pues sígale. Pero si usted no cree en Él, pues tranquilo, no crea, siga lo que usted cree, pero esto es para los que creen. Entonces el profeta estaba teniendo esta conversación y este momento con los profetas de Baal. Y Elías volvió a decirle al pueblo, y estaba hablándole al pueblo porque el pueblo tenía conocimiento de quién era Dios, pero muchas veces al pueblo se le olvida. Y a veces el pueblo se va por profetas y se va por dioses ajenos. Y Elías volvió a decirle al pueblo, solo yo he quedado profeta del Señor, de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Tenemos al profeta Elías y tenemos a muchos profetas de parte de Baal, 400 hombres. Dénsenos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Yo prepararé otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre. Entonces les estaba diciendo Elías, bueno, ustedes que son los profetas de Baal, vamos a poner aquí un leña para hacer llamar el fuego y ustedes empezarán a invocar el nombre de su Dios para que llegue fuego. Y yo también haré altar y invocaré el nombre del Señor y vamos a ver quién realmente está invocando el nombre del Dios real. Invocad vosotros el nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre de Jehová, el Dios que respondiere por medio de fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió, bien hecho. Entonces, así quedó la situación. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escoged pues un buey, preparad todo primero, pues ustedes son muchos más que yo, así que empiecen. Y empezaron los profetas de Baal, prepararon el buey y empezaron a invocar y empezaron a pedir a su Dios y entraron en desespero, entraron en llanto, se rasgaron las vestiduras, se cortaron las pieles porque invocaban e invocaban y no caía fuego del cielo. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, y ellos tomaron el buey y le fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, pero no había voz. Baal, respóndenos, pero no había respuesta. Ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, pero no había respuesta. Los profetas de Baal lloraban, se cortaban, gritaban y no había respuestas. Y ellos clamaban a gran voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear sangre sobre ellos. Gritaban desesperados, lloraban, gritaban, se exaltaban, se cortaron sus cuerpos pidiendo que hubiese respuesta por parte de sus profetas, de su Dios Baal, pero nunca llegó respuesta. Entonces Elías dijo al pueblo, ya se acabó el tiempo por parte de los profetas de Baal, pidiéndole a su Dios Baal
Y ya Elías le dice al pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. El altar del Señor estaba arruinado y Elías arregló el altar. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego leña y cortó leña en pedazos y las puso sobre, y lo puso sobre la leña. Cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez se hicieron, y dijo aún, hacedlo a la tercera vez, y lo hicieron a la tercera vez. Elías preparó el lugar, preparó el altar. Elías puso leña, puso el buey y llenó de agua 3 veces, porque él sabía quién era su Dios. Tenemos Primera de Reyes 18 del 20 al 40. Aquí vemos la historia de Elías confiado claramente, con una convicción clara y absoluta, quién era su Dios. Y vemos a un pueblo que tiene como Dios, vemos un profeta, vemos a los profetas, alrededor de 400 profetas, que tienen a Baal como su Señor. Y Elías les da la oportunidad para que hagan altar y lo invoquen, para que hagan bajar fuego del cielo y prendan el altar. Y los profetas de Baal lo hacen, lloran, gritan, se desesperan, pidiendo auxilio, pidiendo respuesta por parte de su Dios. Pero cuando se grita, cuando se pide ayuda, cuando se desespera en el Dios equivocado, pidiendo ayuda del lado equivocado, pidiendo que caiga fuego del cielo para que prenda el altar del Dios equivocado, no hay respuesta. Y aquí Elías les dice, pasó su tiempo, ahora me corresponde a mí invocar a mi Dios. Y Elías prepara su altar, prepara la leña, prepara el buey y dice, derramen agua sobre el altar. ¿Para qué? Para decir, mire, pueda haber agua. En el altar debe estar seco, para decir, no, si está seco es mucho mejor. Pero tenía todo en su contra, tenía agua para que no hubiese posibilidad de que prendiese fuego. Pero el Señor, cuando nosotros invocamos al Dios correcto, cuando nosotros invocamos y creemos en el Todopoderoso, no hay obstáculo que se ponga de frente. Elías lo sabía. Elías sabía a quién iba a invocar. Elías tenía conocimiento de quién era su Dios. Darle la oportunidad a los profetas de Baal para que pidieran también, porque todos tienen derecho a pedir. Todos tienen derecho a decir que le están pidiendo a su Dios. El punto es quién da la respuesta. Esa es la gran diferencia. Cuando se caen en desesperaciones y vemos a los profetas de Baal llenos de desesperación, se sajaron sus pieles del desespero, pidiendo que cayera fuego del cielo y nunca pasó. Hasta que Elías organizó, después de darle el tiempo a ellos, viene el tiempo del profeta. Y empieza el profeta a pedirle, a organizar su altar y a pedirle al Señor. Y edificó piedras sobre el altar y dijo, llenad los 4 cántaros, y los cántaros fueron llenos y se le echó agua, de manera que el agua corría alrededor del altar. Cuando llegó la hora de ofrecer holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que yo, por mandato tuyo, he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respondedme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.
Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Cuando tenemos claro a quién pedimos, cuando tenemos claro quién es nuestro Dios, cuando tenemos claro que el altar lo hacemos para Él y pedimos, hay respuesta. Estamos convencidos. La gente podrá pararse y decir y gritar y hacer muchas cosas. La gente lo puede hacer. Pero cuando entendemos a quién estamos pidiendo, la gente tiene su tiempo y la gente toma su tiempo para hacer peticiones, para pedir, pero necesitamos tenerlo presente. Regáleme un segundo, por favor. Perdón un segundo, que cuando uno tiene perro en la madrugada molesta. Volvemos al tema. Entonces, teniendo presente que cuando tenemos un Dios real, mire, la gente puede entrar en discusiones sobre quién es su Dios. La gente puede entrar en decir, yo tengo un Dios. Sí, usted lo puede tener. La gente entra en que tiene ese Dios y que ese Dios le va a responder. Y aquí vemos a los profetas de Baal. Y estos profetas estaban adorando a este Dios y creían que iba a responder, iba a recibir respuesta de este Señor. Y aquí vemos esta gran diferencia entre un hombre que busca al Dios real y vemos un grupo de personas que están buscando a este Dios Baal, a este que no da respuesta, a este Dios que usted cree que es, pero que no te da respuesta. Y vemos que entonces Elías dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arrizol de Sison y allí los desolló. Y alguien quedó supremamente molesta con esa circunstancia. Alguien quedó supremamente molesta con esta circunstancia. Porque si nosotros vamos a Primera de Reyes 19, después de haber pasado por esta situación donde Elías hace altar y pide fuego del cielo y el Señor le da respuesta. Después de haber mostrado delante de 400 hombres, un hombre contra 400 hombres, y Elías muestra quién es su Dios. Pero luego pasa esta situación y al enterarse Jezabel, una mujer que influenció de una manera negativa, porque podemos influenciar, los hombres y las mujeres podemos influenciar de una manera positiva o de una manera negativa. Y vemos aquí a Jezabel, una mujer que influenció a un pueblo de una manera negativa. Para ella su Dios era Baal y ella estaba supremamente molesta por lo que había hecho Elías, porque había muerto, había dado muerte a los profetas de Baal, sabiendo que también ella había dado muerte a los profetas del Señor. Y Elías era el que estaba ahí en este momento a la cabeza. Entonces Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envía Jezabel a Elías un mensaje diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Recibe amenaza. Elías recibe amenaza por parte de Jezabel por haber dado de baja a los profetas de Baal. Un hombre como Elías, que había hecho caer fuego del cielo, lluvia, tenía miedo, tenía temor. Y esta mujer hizo que Elías huya. Mire qué tan importante es que podemos ver la gloria del Señor, pero una amenaza, una intimidación puede hacer que huyamos. Y no podemos huir.
Ningún tipo de intimidación puede permitir que nosotros huyamos. Elías, en la escena anterior, está mostrando que fue capaz de demostrarle a 400 hombres que él cree en el Dios Todopoderoso. ¿Cuántas veces nos ha pasado que creemos que tenemos claro quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor, pero llega alguien molesto por la obra que se está haciendo y terminas huyendo por temor a demostrarle que realmente en quién has creído? Y viene Elías y huye. Y viendo pues el peligro que se levantó, se fue para salvar su vida y vino a Bersabé que estaba en Judá y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Alguien pone ese sentir. Alguien pone esa incertidumbre después de todo lo que había hecho Elías, después de todo el poder que Dios había permitido manifestarse en él. Alguien tocó con amenazarlo, alguien tiró una palabra, dijo que lo iba y tiró una amenaza en contra de él. Y eso lo llevó a no entender y decir, no, yo mejor me voy, estoy en peligro, porque somos humanos. Y en nuestra humanidad, cuando somos atacados, cuando somos amenazados, cuando somos em, atacados de una manera vil, como lo hizo Jezabel con Elías, en su humanidad, porque somos humanos, después de haber visto todas las proezas del Señor, ¿qué pasa? Huye. ¿Por qué va a huir un hombre o va a huir una mujer que ha visto el poder del Señor en su vida? ¿Por qué va a huir? ¿Por qué te vas a esconder? Porque nuestra humanidad a veces nos gana y nuestra humanidad se quiere esconder, porque a veces la presión del enemigo es tan grande, la presión del enemigo se quiere ver tan grande que a veces quiere opacar todo ese milagro, toda esa obra, todo ese poder que el Señor se ha manifestado en nuestra vida. Y qué tan peligroso es que nosotros, viendo muchas veces en nuestra vida el poder del Señor, cualquier presión y cualquier represión del enemigo, nosotros terminemos aceptándola y terminemos huyendo a escondernos, como si tuviéramos que escondernos. No tenemos por qué escondernos. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor ha demostrado y nos ha mostrado su poder. El Señor nos ha mostrado su poder y no tenemos por qué escondernos. Hay muchas situaciones en nuestra vida que llegan a nuestra vida, que nos sentimos amenazados, nos sentimos atacados, atacadas, nos sentimos ultrajadas, menospreciadas, perseguidos y perseguidas, que decimos, no, Señor, esto no es conmigo, yo mejor huyo. ¿Por qué vas a huir? Si el Señor a ti te ha mostrado que Él es tu Dios, no debemos dudar. Y echándose debajo del enebro, entonces huye Elías después de haber mostrado quién era su Dios, después de haber hecho caer fuego del cielo para prender el holocausto, viene una mujer, una mala influencia como mujer, a amenazar al profeta. Debemos realmente tenerlo presente, no podemos huir. Entonces él miró y aquí su cabecera una corta cocina sobre las aguas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse, porque echándose debajo, he aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come, porque él se echó a morir. Él fue y recibió la amenaza del enemigo y fue y se escondió, no quiso saber del mundo, ni comía, y no porque estaba en ayuno, no, no estaba en ayuno, estaba escondiéndose en la cueva del miedo, de la amenaza del enemigo. Y el ángel le dice, levántate. Entonces él se levanta, comió y volvió y se durmió. Y volvió el ángel del Señor por segunda vez, le tocó y le dijo, levántate y come, porque largo es el camino. Debemos levantarnos, comer, prepararnos, porque el camino es largo. Muchos estarán como los profetas de Baal, gritando, cortándose las carnes, desesperados pidiendo fuego del cielo. Pero solo hasta que entendamos quién es nuestro Señor, quién es nuestro Dios, solo
Cuando eso pase, abriremos nuestra boca y caerá fuego del cielo. Pero cuando llegue la amenaza, y si hemos visto caer fuego del cielo, y si llega el enemigo a amenazarnos, no podemos hacer como lo hizo Elías, escondernos en una cueva. Y volvió el ángel de Jehová y le dijo, come, levántate y come porque el camino es largo. Se levantó pues y comió y bebió por segunda vez. Con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte del Señor. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? El Señor le estaba preguntando, Elías, ¿tú qué haces aquí en esta cueva? ¿Tú qué haces aquí en esta cueva? ¿Tú por qué estás aquí, Elías? ¿Por qué te viniste a meter en esta cueva? Hay tanto por hacer, ¿por qué te encierras en la cueva? Necesitamos abrir nuestra voz, necesitamos contarle al mundo quién es el que hace la obra, necesitamos contarle al mundo quién es el Señor. Necesitamos hacerlo. Sí, seguramente Elías entró en una depresión, entró en una ansiedad, en un desespero, en una presión del enemigo. Y cuando el enemigo te presiona, cuando el enemigo te ataca, tú a veces has visto la obra del Señor, pero se te olvida por un instante. Necesitamos salir de la cueva. Sal de la cueva en este día. Sal de tu cueva porque el Señor es tu Señor, tu Dios. Sal de la cueva. El Señor está para todos nosotros. Sal de la cueva. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Salió a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías, ¿qué hace aquí encerrado, hijo? Usted no tiene por qué encerrarse en una cueva. ¿Cómo así? A usted lo amenazan y lo que hace es esconderse. Yo ya le mostré quién soy yo. Yo ya le mostré quién soy yo, que soy su Dios, su Todopoderoso. ¿Usted por qué se esconde? Yo le he podido mostrar a usted. ¿Cuántas veces el Señor nos ha mostrado que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Dios, que Él nos responde? El Señor había respondido a Elías muchas veces. Mire esta situación de que pasó Elías, un siervo del Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto respuestas del Señor, milagros del Señor? Pero llega el enemigo, llega la opresión y decimos, no, no hay respuesta. Lo correcto es escondernos, lo correcto es atemorizarnos, lo correcto es huir, lo correcto es no creer. No, hay que seguir creyendo que el Señor hace la obra. Hay que seguir creyendo y hay que contarle al mundo la obra que el Señor hace. Y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Vaya y termine de hacer lo que tiene que hacer. Vaya y termine de hacer lo que tiene que hacer. Salga y termine de hacer. Vuelve y vete por tu camino. Camina y levántate y vete por tu camino. El mundo está un caos. El mundo puede pararse de cabeza, pero ¿en quién hemos creído? El mundo puede pararse de cabeza, pero nuestra palabra viene de parte del Señor. Hay caos, hay desorden, hay desespero, hay amenazas, hay dolor, hay rabia. Pero ¿qué hay para aquellos que hemos creído en el Señor? ¿Qué palabra? No te calles. Sal de la cueva y habla del poder del Señor. Sal de la cueva y cuéntale al mundo que hay una esperanza en Cristo. Háblale. No seas como ese pueblo de Israel que se negó por un momento a creer quién era el dueño del poder. Y necesitamos hablarle al mundo y decir, salir de la cueva y sal de tu cueva, sal de tu confort, no huyas porque el enemigo quiso venir a darte una presión. Qué bueno hacerlo. Qué bueno decir, miren, hay una palabra poderosa de parte del Señor. El Señor tiene grandes cosas para quienes le buscan. El Señor tiene grandes cosas para sus hijos. El Señor tiene grandes... Tú debes creer en esta palabra. El Señor te ha mostrado una poderosa mano. El Señor ha hecho grandes cosas en tu vida, en la mía. ¿Por qué callarnos? ¿Por qué caer y ser como el resto? Entonces lo mejor era ir y creerle a Jezabel y quedarnos encerrados en la cueva y creer lo que los profetas de Baal decían. No. Nosotros estamos del otro lado. Hemos creído en el dueño del poder. Hemos creído en el dueño de todas las cosas.
Que el Señor haga su obra, pero el Señor necesita un pueblo que lo entienda, un pueblo que se levante. Somos humanos, Elías le pasó, pero recapacitó y el Señor habla y el Señor dice, levántate, sal de la cueva, necesitas hacer tu parte. El camino es largo, ve, sigue haciendo tu parte. No hagas lo que el resto hace. Vemos un hombre, Elías, con 400 hombres eh, profetas que estaban detrás de Baal. Y le tocó a uno solo levantarse y decirle, aquí está el Señor, y mire, caerá fuego del cielo y prenderé el holocausto. Pero hay alguien que se tiene que levantar, alguien que tiene que decir, no es así, no es como tú dices, es como Cristo dice. Hay una respuesta de parte del Señor. Y necesitamos entenderlo, necesitamos entender que el Señor está para quienes le buscan, que el Señor necesita hombres y mujeres valientes que no se dejen amedrentar por el temor del mundo. No, yo necesito contarle al mundo, usted necesita contarle al mundo que hay alguien superior a todo el resto. Necesitamos contarle al mundo que hay alguien superior que da respuesta, que pone todo en orden. Hay alguien superior que pone todo en orden. Y debemos ir a buscar a ese poderoso que todo lo pone en orden. Necesitamos creer, necesitamos entender a dónde vamos. El Señor es quien hace, el Señor es quien obra, el Señor es quien dice ve, el Señor es quien dice haga. Necesitamos creer profundamente en esta palabra. Qué fácil es hacer lo que hace el resto. Qué fácil es gritar como grita el resto. Pero qué diferente es hacer como nos pide Cristo que hagamos. Confiemos en Él, busquemos, oremos, llenémonos de Él, intercedamos, ayunemos, busquemos, hablemos del poderoso nombre de Él. Eso hace la diferencia. Pero yo no puedo hacer como hicieron los profetas, que se desesperaron, gritaron, se cortaron las vestiduras, se cortaron sus pieles y no recibieron respuesta. Elías recibió respuesta y a pesar de eso hubo un momento de amenaza y se escondió. Pero necesitamos seguir creyendo que el Señor tiene una respuesta. El Señor tiene una respuesta. Solo necesita un pueblo humillado. Solo necesita hombres y mujeres que entiendan a quién le han creído. Esa es la gran diferencia. La invitación en este día es que no te metas a la cueva, es que no te amedrantes por el enemigo, es que te levantes y sigas de pie en quien has creído. Esa es la gran diferencia. Yo no puedo decir, creo en Cristo y me escondo. Allá el Señor va a llegar y me va a decir, ¿qué hubo? Levántate y sal, porque no puedes venir a hablar de mí en una cueva. Necesitamos levantar nuestra voz de la manera en que el Señor nos enseña a hacerlo. Aliméntate, come, que el camino es largo. Aliméntate espiritualmente porque el camino es largo. El camino es largo. Nosotros aquí no vamos a mitad, aquí nos falta mucho por hacer. Nos falta mucho por hacer. No podemos caer en la monotonía, no podemos caer en el círculo, no podemos caer. Necesitamos caminar en una esfera completamente distinta, necesitamos caminar en una dimensión diferente. ¿En quién hemos creído? ¿En quién hemos creído? Definitivamente necesitamos hombres y mujeres que se levanten, porque el Señor habla a su pueblo. El Señor habla y dice, levántate, aliméntate, porque el camino es largo. El camino es largo. Ve y vuélvete por el camino y llegarás. Ve y vuélvete por el camino. Necesitamos levantarnos. La invitación en esta madrugada es que no te quedes en la cueva, sal de la cueva. El Señor muestra su poder a quienes le buscan. En nuestra humanidad podemos sentir desmayar, en nuestra humanidad podemos sentir temor, en nuestra humanidad podemos sentir tantas cosas y hasta terminar escuchando la voz del enemigo. Pero el Señor habla contundentemente. Comamos, alimentémonos de Él para que estemos fortalecidas y fortalecidos en cualquier circunstancia que se nos presente. Amén. Vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por este momento y por la oportunidad que nos da de levantarnos y de buscarle a Él siempre. Cerremos allí nuestros ojos y digámosle, Santo Dios de Israel, gracias te damos en este día. Señor, gracias por todas las cosas que tú nos das, gracias por la oportunidad que nos regalas
de levantarnos, de buscarte, Señor Jesús. Padre Santo, toma mi vida y toma la vida de cada una de las personas que están conectadas a esta hora de la madrugada. Señor, mira sus vidas, su corazón, su mente. Señor, necesitamos mujeres y hombres que se levanten convencidos de tu obra, convencidos, Señor, de tu poder, convencidos de que tú eres quien transforma. Necesitamos hombres y mujeres convencidas no en sus emociones ni en su humanidad, sino en ti y en tu poder, Santo Dios de Israel, que tú haces la diferencia. Nos levantamos defendiendo, Señor, y levantando tu voz y levantando una voz, Señor, hablando de ti, Santo Dios de Israel, que es lo que necesitamos. Levantamos, Señor, nuestra voz. Necesitamos hombres y mujeres a diario que levanten la voz en quien han creído. Señor, podemos sentir miedo en muchas maneras. Señor, podemos sentir en nuestra humanidad represión, pero tú eres, Señor, quien nos fortalece. Necesitamos seguir alimentándonos día a día, Señor, para que sigas tú fortaleciendo nuestra vida. Señor, llénanos de ti en esta mañana. Toma esta semana, Padre Santo. Toma este ayuno, Señor Jesucristo. Ayuda a tu pueblo, Padre, para que siga fortaleciéndose y teniendo una palabra poderosa para guiar a otros y sumar a otros al reino. En tu nombre, Santo Dios de Israel, te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Un abrazo gigante para todas, un abrazo gigante para todos, siendo la voluntad del Señor. Mañana nos vemos en un nuevo devocional de Poderosa en la Intimidad con Dios, aquí por los diferentes canales, por Instagram, @CaroContrerasVoice, por Facebook de Carolina Contreras Voiceovers, por YouTube de Carolina Contreras Voiceover y por Facebook de Tu Voz Radio, la plataforma de Tu Voz Radio. Pueden descargarla, por favor, descárguenla para que tengan contenido todo el tiempo. Un abrazo gigante para ustedes, bendiciones para todos. Recuerden que estamos en YouTube y en Facebook, en Instagram. Comparte este contenido con alguien que lo necesite. Bendiciones a todos, sigamos orando para que el Señor siga levantando una generación fuerte en Él, una generación convencida quién es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones para todas, un abrazo gigante, que tengan una feliz mañana, una feliz madrugada. Descansen. Siendo la voluntad del Señor, nos vemos mañana una vez más aquí. Chao, bendiciones. Nos vemos. Escucha la voz de Dios en Tu Voz Radio. Nada nos detiene. Somos Tu Voz Radio.